Solo en Él, con todo el corazón, su gran invitación se escucha hoy. No tengas miedo, levántate, no tengas miedo, ponte de pie, Dios romperá cadenas del mal y triunfará el poder del amor. No tengas miedo, levántate, no tengas miedo, ponte de pie, Dios nos guiará a su manantial y triunfará el poder del amor. Confiemos solo en Él, con todo el corazón. Oh mi Dios, yo encuentro cada día tu poder en todo sin sabor. Por la fe en tu sabiduría, libre soy de pena y temor. Tu bondad, Señor, es infinita. Tú me das aquello que es mejor. Por tu amor alivianse mis quejas y hallo paz en el dolor. Cerca está tu brazo cada día y por él recibo tu favor. Oh Señor, mi alma en ti confía, eres tú mi gran consolador. Protección prometes a tus hijos, porque son tesoro para ti. Hallo en ti constante regocijo, sé que tú velas por mí. Tu poder me ayuda cada día a vencer en la tribulación. Tengo fe, pues tu promesa es mía, gozaré de tu consolación. Si el afán y la aflicción me llegan, estará tu mano junto a mí, y después en la postrera ciega oraré ya junto a ti. Muy buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Soy el pastor Vic Martínez Insignia, pastor de la Iglesia Bautista Príncipe de Paz de Monterrey, Nuevo León, y es un placer para mí saludarle en este día 26 de agosto del 2022. Gracias a Dios por esta hermosa bendición y la oportunidad que Él nos da de poder tener este tiempo devocional también en este día, hermanos. Gracias a Dios por este tiempo que el Señor nos da, y bueno, pues como usted lo está viendo en este momento, el programa ha sido previamente grabado por cuestiones de logística, de trabajo y bueno, pues de algunas cosas que tenemos que realizar en este día en general. Le recuerdo, de hecho, más de ratito estaremos por ahí con Juanjo. Le recuerdo que estemos orando por Juanjo. Mañana en la mañana lo operan. Oremos por su salud, oremos por su vida, que él esté bien, que esté tranquilo. Por nuestra hermana Mari Carmen, por nuestro hermano Juan también, que estén tranquilos, que tengan paz, que el Señor está en control de las cosas. Así es que, hermanos míos, pues tengamos en nuestras oraciones a nuestro hermano Juanjo. Y bueno, pues también oremos, hermanos míos, por todos y cada uno de nosotros en este tiempo. Y bueno, pues pongámonos en manos del Señor también en esta hora. Y bueno, pues el día de ayer, gracias a Dios, estuvimos con la femenil allá en Hidalgo, con el hermano con el hermano Bonifacio estuvimos allá. Así es que bueno, pues gracias a Dios fue una bonita bendición. También compartir con el hermano Tony Miranda,
tiempo el día de ayer. Estuvimos ahí en la iglesia, estuvimos en el templo, le enseñamos algunas cosas. Y bueno, sorprendido el hermano Tony por los avances que hay en cuestión de la construcción, del área educativa, y pudiendo de alguna manera dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nosotros con la vida como iglesia. Y me decía Tony, el doctor Tony Miranda, lo conozco desde jóvenes, hermanos, desde allá de, ya llovió, de allá en Torreón, en la Laguna, los Conajevas, etcétera. Y me decía, Víctor, tienes razón, no cabe duda que es un verdadero milagro de lo que Dios ha hecho. Así es que sigamos adelante, hermanos míos. Les recuerdo que el día de hoy por la noche, ayer estaban ensayando los muchachos de la alabanza, ayer estaban de la alabanza para hoy en la noche. Así es que les recuerdo, hermano mío, que vamos a tener la noche de alabanza, este ensamble musical invitado, el grupo Alabanza Sureo, hoy viernes 26 de agosto, 8 de la noche. Y bueno, de verdad ayer estaban ensayando y de verdad se escuchaba una cosa muy, muy hermosa. Imagínense nada más, ya el puro ensayo fue de bendición. Así es que le esperamos hoy en la noche, 8 de la noche, le esperamos ahí en la iglesia para gozarnos juntos. Y juntos así también alabar al Señor. Muy bien, pues bueno, estamos en el libro de Zacarías capítulo 8, hoy terminamos el capítulo 8. Recuerde que lo estamos leyendo en la Nueva Versión Internacional y en la Nueva Versión Internacional estamos sacando enseñanzas para nuestras vidas. Hemos dicho algunas enseñanzas que mencionaré en este momento. Libres del temor para vivir en restauración, Zacarías 8. Recuerde que Zacarías es un libro que nos habla de restauración también. Y bueno, pues hemos dicho algunas cosas. Por ejemplo, las primeras enseñanzas. Primera enseñanza es una restauración que nos regresa al hogar. Segunda enseñanza es una restauración que nos regresa a la seguridad, Tercera enseñanza es una restauración que nos recuerda que Dios es todopoderoso. Cuarta enseñanza es una restauración que nos regresa el ánimo. Quinta enseñanza es una restauración que nos regresa los privilegios perdidos. Sexta enseñanza es una restauración que nos regresa la paz, para la vida en plenitud, Y es una restauración que nos regresa la oportunidad de ser de bendición. Ahí nos quedamos en este pasaje, en el versículo 13. Y ahora, hermanos míos, del versículo 14 en adelante vamos a sacar nuevas enseñanzas para esta ocasión. Vamos a orar, hermanos míos, y si usted gusta poner o escribir algunos motivos de oración en esta hora, yo le invito a que lo haga. Yo regularmente cuando el programa se graba, de todas maneras me conecto en vivo en donde ando y estoy viendo quiénes están saludando, quiénes entran o no, y quiénes sube algún motivo de oración para orar por él. Así es que pues yo le invito en esta hora a que usted también pueda subir algún motivo de oración y créame que vamos a estar orando por él. Oremos, hermanos, en este tiempo para iniciar. Padre, te damos gracias porque sigues obrando en nuestras vidas y trabajando con nosotros. Señor, tú nos invitas a una vida de restauración. Nos liberas del temor, Señor, para vivir en restauración y esa vida que nos da, Señor, nos transforma. Bendice, oh Dios, nuestra vida y Padre Celestial, que podamos hallar en ti la plenitud de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos míos, y bueno, versículos 14 y siguientes, ahí es donde vamos a estar ahorita, versículos 14 y siguientes, y bueno, pues dicen de la siguiente manera, otra vez esta frase, cómo nos ha llamado la atención esta frase. Así dice el Señor Todopoderoso: cuando sus antepasados me hicieron enojar, yo decidí destruirlos sin ninguna compasión, afirma el Señor Todopoderoso. Pero ahora he decidido hacerles bien a Jerusalén y a Judá, así que no tengan miedo. Y una vez más encontramos aquí el no temas en la Escritura. Dice el Señor, no tengas miedo, porque he decidido hacerte el bien, tanto a Jerusalén como a Judá, es decir, a todo el pueblo, a todo el reino del norte, el reino del sur, he decidido hacerles bien. Y esto, hermanos míos, nos recuerda la siguiente enseñanza. Enseñanza número 8 de todo esta que hemos ido sacando. Y bueno, podemos decir, primera de este día, es una restauración que nos regresa su misericordia. Mire, tal parece que el Señor está diciendo que lo habían hecho enojar, que se había alejado de ellos, pero dice el Señor, pero he decidido hacerles bien a Jerusalén y a Judá. Es decir, el Señor ha tomado la decisión. ¿Por qué? Porque es nuestro Padre. Su misericordia es nueva cada mañana. Y recordemos lo que significa misericordia.
Misericordia significa que Dios no nos da lo que merecemos. Y dice el Señor, he decidido hacerles bien. He decidido hacerles bien. El Señor voltea a vernos y nos habla y nos dice que si nosotros regresamos a Él y regresamos a esa comunión con Dios, recuerde que el templo simbolizaba la presencia de Dios en la vida del pueblo. Bueno, si nosotros regresamos a esa comunión con Dios, si nos volvemos a Él en arrepentimiento, en perdón, en anhelar su corazón, dice el Señor, extenderé mi misericordia, he decidido hacerte el bien, así que no tengas miedo, esto es misericordia. La palabra misericordia, tanto en el hebreo, tanto utilizada en el contexto judío como utilizada ya en el Nuevo Testamento, es una palabra que nos lleva precisamente a que Dios nos da el bien para nuestra vida y nos lo da a través de la persona de Jesucristo. Así es que, hermanos míos, la restauración que Dios hace, no temas que estamos estudiando el día de hoy, tiene que ver con la restauración de su misericordia. Nos regresa la misericordia de Dios. Si usted cree, hermano mío, que todo está perdido, créame, no todo está perdido. Hay misericordia, hay gracia de parte de Dios que se manifiesta en la persona de Jesús. Enseñanza número 9. Es una restauración que nos regresa las virtudes de vivir, las virtudes para vivir. Mire lo que dice. Dice el Señor, versículo 14. Así dice el Señor Todopoderoso. Y dice lo siguiente. Ahora yo les voy a regresar mis misericordias, pero a ustedes les toca hacer algo también. Ustedes tienen que hacer algo. ¿Y qué es lo que nos toca hacer nosotros? Bueno, miren, vayamos a ver los versículos 16 y 17. Lo que ustedes deben hacer es decirse la verdad. Mire, ahora nos dice, yo les voy a devolver mi misericordia. ¿Y qué tienen que hacer ustedes? Lo que viene a continuación es una muestra de que nos hemos vuelto a Dios. Mire, el máximo mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Ese es el más grande y máximo mandamiento. Pero ¿cómo lo evidencio? ¿Cómo evidencio yo que amo a Dios? Diciéndole, te amo Señor, te amo Señor, te amo Señor. Pues la verdad es que no. La forma en la que yo evidencio ese temor a Dios es a través de mis relaciones interpersonales con la gente que me rodea. ¿Recuerda usted los corintios? Los corintios se las daban de muy espirituales. Muy espirituales, y que hablaban en lenguas, y que hacían sanidades, y que hacían, se ufanaban de cosas espirituales que sucedían en sus cultos y eventos espirituales, pero oigan, estaban divididos. ¿Cómo inicia el libro de Corintios, la primera carta? ¿Acaso está dividido Cristo? Le dice el apóstol Pablo. Unos dicen yo soy de Pablo, otros dicen yo soy de Cefas, otros dicen yo soy de Apolos, otros dicen yo soy de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Acaso está dividido el Señor? No, estaban divididos. Pero eso sí, se creían muy espirituales. Entonces, ¿en dónde reflejamos la verdadera espiritualidad? El apóstol Pablo, en el capítulo 13 de esta primera carta a los Corintios, nos da la respuesta. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Es decir, nada soy. De ahí entonces que cambiamos la ecuación de aquel filósofo que dijo, pienso, luego existo. En realidad tendríamos que decir, como dice el hermano Joel Sierra, de quien aprendí esto, amo, luego existo. Porque es el amor hacia mi prójimo. Mire, permítame decirlo de esta manera, es el verdadero espiritualómetro. Ahí nos damos cuenta de la verdadera espiritual, en el amor. Y esto lo revela la palabra de Dios. Y por eso es entonces que si ya nos está diciendo la enseñanza que es una restauración que nos regresa su misericordia, entonces, ¿cómo manifiesto esta misericordia de Dios en mi vida? Pues retomando también, restaurando las virtudes para vivir. Y esas virtudes tienen que ver con decir la verdad. Dice, y juzgar en sus tribunales con la verdad y justicia, eso trae paz. Dice, no maquinen el mal contra su prójimo, ni si sean dados al falso testimonio, porque yo aborrezco todo eso, afirma el Señor. Lo que está diciendo es, ¿por qué andan peleándose los unos a los otros? ¿Por qué se andan inventando cosas? ¿Por qué andan pensando mal los unos de los otros?
Recuerda que cuando estudiamos la carta a Filipenses, el apóstol Pablo le dice a Evodia y a Síntique, le dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir. ¿Por qué se andan peleando? Cuando pueden amarse. ¿Para qué pelearse cuando pueden amarse? Así es que, hermanos míos, esto es lo que nos dice el Señor. Nos dice esto el Señor para nuestra vida. Que recobremos las virtudes para vivir. Recobremos el amor al prójimo. No se puede vivir. Y no se puede decir que amamos a Dios a quien no vemos, si aborrecemos a nuestro prójimo a quien sí vemos. Lo dice las cartas de Juan. Así es que, hermanos míos, la restauración conlleva la restauración con mis relaciones interpersonales. La relación conlleva el que soy restaurado en mis relaciones, el que sano, el que perdono, el que pido perdón, el que restauro, el que busco la manera de volver a hacerme de aquellos a los cuales o he ofendido o me han ofendido. De esta manera es la única forma en la cual podemos nosotros ser restaurados por completo. No maquilen mal contra su prójimo. La Reina Valera 60, déjeme se lo digo, leo en la 60 cómo dice: estas cosas son las que debéis hacer. Hablad verdad cada cual con su prójimo. Juzgad según la verdad, es decir, según la verdad, no las suposiciones. Y lo conducente a la paz en vuestras puertas, es decir, traten de llevarse con paz, con tranquilidad, con armonía entre ustedes. Y versículo 17, y ninguno de vosotros piense mal, ojo, piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso, porque todas estas cosas son cosas que aborrezco, dice Jehová. Así es que es una restauración, hermanos míos, que conlleva y que nos regresa a las virtudes para vivir en armonía con los demás. 10ª enseñanza, es una restauración que nos regresa el gozo de alabarle. Ya no sé ni lo que escribo ni cómo escribo en ni siquiera, no es ni griego, ni arameo, ni hebreo. Es una restauración que nos regresa el gozo de alabarle. Mire lo que dicen los versículos 18 y 19. Estoy en Zacarías 8, 18 y 19. Vino a mí palabra del Señor Todopoderoso y me declaró, una vez más la frase, ¿verdad? Esto dijo el Señor. Zacarías dice, no lo digo yo, lo dice el Señor. Así dice el Señor Todopoderoso. Para Judá, los ayunos de los meses cuarto, quinto, séptimo y décimo serán motivo de gozo y de alegría y de animadas festividades. Amén, pues la verdad y la paz. Amén, amén. Amén, pues la verdad y la paz. Amén y amén, con tilde y sin tilde, ¿verdad? Es lo que nos dice aquí el Señor Dios Todopoderoso. ¿Qué significa esto? Mire, este libro, el libro específicamente de Zacarías, toca el tema de los ayunos que hacía el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel hacía ayunos, pero cuando ayunaban, caían en el exceso o en el extremo de pensar que porque ayunaban, estaban forzando el favor de Dios para sus vidas. Y lo que Dios dice aquí, no, que vuestro ayuno sea una fiesta, que vuestro ayuno sea un motivo de gozo y de alegría, que vuestro ayuno sea de animada festividad. Amen la verdad y la paz, es lo que nos está diciendo el Señor. Así es que, hermanos míos, la restauración de Dios, esta restauración completa, nos regresa el gozo de alabarle en los rituales, en la liturgia, en la alabanza, en las oraciones, en la lectura de la palabra, en un culto fuera de él, en cualquier circunstancia de nuestra vida. Podemos volver a gozarnos. Es cierto, estamos en medio de la tristeza, de la angustia y del dolor. Pero, ¿sabe una cosa? El Señor trae consuelo a nuestra vida y nos dice que debemos gozarnos en Él. Así es que, hermanos míos, esta restauración trae también a nuestra vida el gozo de alabarle, el gozo de poder bendecirle, de cantarle, de exaltarle, aún en medio de toda dificultad. Y número 11, enseñanza número 11, es una restauración que nos convertirá en un imán para el mundo. Es una restauración que nos convertirá en un imán para el mundo. Mire los versículos 20 al 23 como dice. Una vez más vuelve a decir, así dice el Señor Todopoderoso. Todavía, es decir, todavía va a pasar esto, aunque ustedes crean que no, bueno, pues sí va a pasar. Todavía vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades, que irán de una ciudad a otra diciendo a los que allí vivan,
Vayamos al Señor para buscar su bendición. Busquemos al Señor Todopoderoso. Yo también voy a buscarlo, decían algunos, o dirán en ese entonces. Y muchos pueblos y potentes naciones, versículo 22, vendrán a Jerusalén en busca del Señor Todopoderoso y de su bendición. Versículo 23. Así dice el Señor Todopoderoso: en aquellos días habrá mucha gente de todo idioma y de toda nación, que tomará a un judío por el borde de su capa y le dirá: déjanos acompañarte. Hemos sabido que Dios está con ustedes. Qué hermoso final de estos versículos. Por eso digo, hermanos míos, que será una restauración que nos convertirá en un imán para el mundo. Nos convertiremos en un faro de luz para el mundo. Iluminaremos el camino de otros. Es una restauración completa y total. Mire, recordemos que Israel era la burla. Israel era el hazmerreír de los pueblos. Lo he dicho y lo repetiré también en este día. Lo mencioné en los 2 días anteriores que tocamos este devocional. Para un pueblo ser conquistado simbolizaba y significaba que el Dios del pueblo, del otro pueblo que conquistó, era superior al pueblo conquistado. Es decir, que los dioses, en este caso de los sirios, de los asirios y de Babilonia, que los dioses de ellos eran más grandes y poderosos que el Dios de Israel, Jehová de los ejércitos, quien es el único Dios verdadero. Israel se convirtió en el hazmerreír, pero Dios le dice: no. Voy a restaurarte, voy a hacer todas las cosas nuevas y a ti te voy a convertir en un imán, de tal manera que haya muchos que puedan llegar a decir de esta manera: déjanos acompañarte, déjanos ir contigo. ¿No le ha pasado eso, hermano? ¿No le ha pasado eso que alguien le dice: oye, tú que estás más cerca de Dios, ora por mí? ¿No le han dicho eso? Estoy seguro que a lo mejor a usted y a mí sí nos lo han dicho en varias ocasiones: oye, ora por mí. Tú que sí vas a la iglesia, tú que sí oras, ora por mí, échame la mano, pídele a Dios que me eche la mano. ¿No le han dicho eso, hermano? ¿Verdad que sí? Bueno, es precisamente esto, es el hecho de que Dios nos ha restaurado para volver a ser de bendición. Y sabes, Satanás es el acusador, y acusador, enemigo, adversario, también es otra forma de traducirlo, pero uno de los nombres o de las traducciones que tiene es acusador. Y él nos sigue acusando, y él nos sigue diciendo, y sigue taladrando nuestra vida y nuestra mente. ¿Sabe usted que se dice que el aguijón en la carne del apóstol Pablo, este mensajero de Satanás, recuerde que Pablo le llama mensajero de Satanás? ¿Saben que hay quienes creen que eran los recuerdos del apóstol Pablo, que no se podía perdonar a sí mismo el haber, por ejemplo, el haberse gozado en la muerte de Esteban? ¿Recuerda usted? El haber sido perseguidor de la iglesia, el haber perseguido a la iglesia. Pero el apóstol Pablo habla de la restauración que Dios hizo en él y dice: yo perseguí a la iglesia, pero ahora prosigo a la meta. Y sabe usted que ese perseguí a la iglesia y ese prosigo a la meta, ese persigo la meta, ¿sabe usted que son las mismas palabritas que utiliza el apóstol Pablo para decir: yo antes era perseguidor de cristianos, pero ahora soy perseguidor de Cristo? Antes perseguía para matarlos, para entregarlos, para humillarlos, pero ahora persigo a Cristo, quiero llegar a ser como Él. Es una restauración integral, hermanos míos, que nos restaura para ser luz a otros y para guiar a otros y para que esta profecía algún día se cumpla. Mire cómo dice: y muchos pueblos y potentes naciones vendrán a Jerusalén en busca del Señor. Y aquellos días habrá mucha gente de todo idioma y de toda nación. De todo idioma y de toda nación. ¿Sabe? No podemos no pensar en el mensaje de Dios en Apocalipsis capítulo 7, cuando dice el versículo 9: después de esto miré los 144,000 sellados. Mire, es interesante que el versículo 4, estoy en Apocalipsis 7, 4, dice: y oí el número de los sellados. Oí. Pero después dice Juan: y después de esto miré. Oí el número, pero ahora veo, ahora miré. Y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar,
de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono, pero nada más a un Dios que está sentado en el trono. ¿Sabe que un Dios sentado en un trono, también lo aprendí el hermano Joel, ahora en el mensaje que él dio ahora en el culto de gratitud por la vida del hermano Jaime Sierra, decía el hermano Joel, un Dios sentado en un trono, eso podemos verlo en varias culturas, en varias religiones, lo podemos encontrar en diferentes religiones, pero no solamente dice la salvación pertenece a nuestro Dios que está centrado en el trono, sino que dice y al Cordero. Y ese Cordero, ¿cómo es el Cordero? Inmolado, degollado. Eso solamente puede usted encontrarlo en la fe cristiana. A ese Dios que está sentado en el trono, pero que vino a este mundo en su misericordia para darnos vida. Y esta gran multitud de toda lengua, que nadie puede contar, de todas naciones, de todas tribus, de pueblos, alababa al Señor, dice el Evangelio de Juan, alababa al Señor, se gozaba en Él, delante de la presencia, con vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos, para adorar al gran Rey. Así es que, hermanos míos, la restauración que Dios nos ha dado es una restauración, podríamos decirlo así, total. Es una restauración total. Digamos los 11 puntos, las 11 enseñanzas que aprendimos en este capítulo 8 de Zacarías. Libres del temor para vivir en restauración. Una restauración que nos regresa al hogar. Una restauración que nos regresa a la seguridad. Una restauración que nos regresa al Dios Todopoderoso. Una restauración que nos regresa el ánimo. Una restauración que nos regresa los privilegios perdidos. Una restauración que nos regresa la plenitud para vivir. Una restauración que nos regresa la oportunidad de ser de bendición para otros. Una restauración que nos regresa su misericordia. Una restauración que nos regresa las virtudes para vivir en comunión con otros. Una restauración que nos regresa el gozo de alabarle. Y una restauración que nos convertirá en un imán para el mundo. Vosotros sois la luz del mundo, dijo el Señor. Seamos esa luz para las naciones, hermanos míos, porque Dios completa su obra de restauración en nuestras vidas. Oremos, hermanos, para terminar este tiempo y les repito, noche de alabanza, hoy, noche de alabanza, 8 de la noche, nos vemos en la iglesia, hermanos, nos vemos para esta noche de alabanza que será de gran bendición para nuestras vidas. Y también recuerde, el sábado tendremos esta actividad que es de mujer a mujer, que es la maternidad espiritual, este taller que está desarrollando la femenil de nuestra iglesia, que también será de gran bendición para todos y cada uno de aquellos que estén presentes. En ese caso, bueno, de todas las mujeres, desde la más chiquitita hasta la más grande, sin decir nombres, ya dijimos, ahí estarán. De verdad que las mujeres de nuestra iglesia se han preparado para ello, y bueno, pues que sea de gran bendición este taller para la vida de nuestra iglesia y el comienzo de algo grande para la obra de nuestro Dios. Oremos para terminar este tiempo. Padre, gracias por tu amor, tu gracia y tu misericordia. Señor, te pedimos por Juanjo. Sigue bendiciendo, Señor, su vida y su salud. Guárdale, Señor, y sigue trabajando. Señor, termina este fin de semana y te pedimos por las diversas actividades que tenemos en este día. La noche de alabanza, el taller, Señor, maternidad espiritual el día de mañana. El domingo, Señor, también que estaremos celebrando a las 11 de la mañana, Señor, en la escuela dominical, que estaremos celebrando a las 9:30, Señor, la escuela dominical, a las 11 el culto, que sea una fiesta espiritual también para nosotros. Bendícenos, Dios, guárdanos y danos tu paz. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos, amén. Nos vemos el lunes en cuestión de devocionales, nos vemos el lunes y bueno, pues que el Señor siga obrando en su vida, hermano mío. Soy el pastor Vic Martínez Insignia y espero que esto haya sido de gran bendición para su vida. Seamos libres del temor, de la condenación, porque el Señor nos ha dado su restauración. Que el Señor le bendiga.